Los invito a abrir la Biblia, hermanos, en el capítulo 3 del libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Ya estuvimos comentando el viernes pasado. Vamos a leer desde el 9, ya vimos, pero igual vamos a leer desde el 9 hasta el final. Dice así, Romanos 3, 9 al final. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Su justicia, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sino justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Y Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que ahora realmente tu Espíritu nos ayude a entender estas cosas, para la gloria tuya, para el honor tuyo, que las podamos discernir, entender y creer, Señor, y aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Este capítulo hay que verlo despacio. Algunos dicen que es uno de los capítulos, el capítulo más importante de todo el Nuevo Testamento. Así que vamos despacio con él. No sé si es el más importante, pero digo que algunos estudiosos dicen eso. Dice, ¿qué pues? Lo que vimos, versículo 9 y siguiente. ¿Somos mejores nosotros que ellos? Y hablaba de... Algunos dicen que habla de... que Pablo habla como judío, diciendo si son mejores que los gentiles, y otros dicen que realmente está hablando Pablo como creyente, si nosotros somos mejores que los que no son creyentes. Y acá hay un diagnóstico del ser humano que es tan fuerte que a veces nosotros no entendemos lo que dice aquí. Es fácil de entender, es sencillo.
Pero acá dice cómo nos ve Dios a nosotros. Eso es lo que vimos el día pasado, ¿no? Cómo te ve a ti y cómo ve a mí. Y cuando tú miras esto, no hay más jactancia, como dice. No hay más orgullo. ¿Cómo eres según Dios? No según la iglesia, no según el que está predicando. ¿Cómo te ve Dios? Lo que Dios dice de ti. Si tú no estás de acuerdo con esto, no estás de acuerdo con Dios. Discute con Dios, arreglate con Él. No, yo tal. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, ninguno entiende nada, no entiendes nada. No buscas a Dios, no hay quien busque a Dios. Porque cuando alguien busca a Dios, porque Dios lo está buscando primero. Pero naturalmente no buscas a Dios. No buscas a Dios si no buscas a Dios. Si tú buscas a Dios, porque Dios te está buscando, y eso lo aplicamos a los que evangelizan, qué importante es. Si alguien te pregunta algo de Dios, porque Dios está trabajando en su vida. Todos se desviaron, todos son inútiles, es un inútil para Dios. Dios te llama inútil. No sirve para nada lo que haces. Naturalmente no sirve para nada. No, pero yo me preparé, hice esto. No. Dice, no sirve para nada. Deja eso de costado. Bueno, Pablo decía, todo lo tengo por basura, ¿no? Después dice cosas tan fuertes. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y después dice, sepulcro abierto su garganta. Y hablamos de lo que es un sepulcro. O sea, tu garganta es un sepulcro. Somos como una tumba llena de cuerpos muertos. Hedemos. Dice, y le quiero decir, un hermano veterano que siempre me invitaba a cenar, muchas veces, no siempre, los domingos después de la reunión de Reducto, un día me dijo, mira, y yo se lo he comentado ya, mira que Roberto, que nosotros hedemos. La Biblia dice que nosotros hedemos. Hedemos por lo que somos. Es como cuando Jesús ordenó abrir la tumba de Lázaro, que las hermanas dijeron, mira que hiede porque hace muchos días que está muerto. Nosotros hedemos. Por más que te perfumes, estés todo lindo por afuera, por adentro hiedes. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Hay que aceptar lo que Dios dice. Si nosotros discutimos con Dios, no nos vamos a convertir nada. Y si nos convertimos y discutimos con Dios, no vamos a crecer. ¿Verdad? Es terrible el diagnóstico que Dios hace del ser humano. Todos, dice, cuando dice todo, y esto, les quiero decir que todos es todos, y esto es una recopilación de verdades que están en el Antiguo Testamento. Dice, veneno, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, y eso, basta grabar las conversaciones de uno mismo para darse cuenta de estas cosas. Sus pies se apresuran a derramar sangre, diciendo que somos unos asesinos. Está diciendo, todos, no algunos, todos son asesinos. Recuerden, algunos animan a matar y otros quieren, nos animan, pero para Dios es lo mismo. ¿Verdad? A veces le decía, cuando los hermanos dicen que yo lo mato, que le tiro un tiro, y esas cosas, matas, llame, ¿qué dice Dios? Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos lo provocas y lo sufres. No conocieron camino de paz. ¿Por qué no hay paz en el mundo? El problema, como dice Santiago, el problema está en nuestros miembros. No es los presidentes, somos nosotros mismos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el diagnóstico que Dios hace del hombre y de la mujer. En todas partes. En Uruguay, en Rocha, en Uruguay, en aquel tiempo en Roma y en todas partes, ¿verdad? Un ser despreciable. Somos seres despreciables. ¿Cómo Dios nos ama? Porque ese es el tema. Que porque Dios nos ve, dice esto de nosotros, y Dios nos ama y fue capaz de sacrificar a su Hijo para salvarnos justamente del pecado que nos llevó a esta condición. Y yo les quería diciendo, esto es de nosotros, no de los otros.
Porque nosotros somos mucho por ver a los demás. Y hablar y hablar y hablar a los demás. Pero esto es para que tú te examines. Cuando uno se examina delante de la palabra de Dios y le cree, el orgullo desaparece. Y estás en la condición de que Dios obre en ti. Dios no puede hacer nada en un hombre orgulloso, o una mujer orgullosa, en una persona orgullosa. Pero cuando uno acepta la verdad de Dios, no se cree más que nadie, no se siente más que nadie, y estás en el punto óptimo para que Dios trabaje en ti. Dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso que le enseñamos a los niños en el culto familiar y en la obra en el Alfa, de que la ley era para conocer el pecado y leemos los mandamientos, para que es así. Por la ley es el conocimiento del pecado, pero por las obras de la ley nadie se salva. Antes, cuando yo me convertí, uno decía, no, dice, porque en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley y ahora por la fe en Cristo. No. Nunca nadie, dice acá, nunca nadie se ha salvado por la ley. Es imposible. Es imposible. Somos pecadores nosotros, cada uno de nosotros. Después que te ponen en esa situación, que es tremenda, como te pone, te deja tirado en la lona, te da una paliza imponente. Una paliza, porque si tú escuchas lo que dice y le crees, tienes que, escúchame, es tremendo. Así nos ve Dios. ¿Qué merecemos? El juicio eterno. ¿Qué merecemos? El destino eterno en el lago de fuego. ¿Qué merecemos? Estar destituidos eternamente de la gloria de Dios. Sin embargo, dice, pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, se ha manifestado la justicia de Dios. Escuchen bien, detalladamente, no me voy a apurar mucho, voy a dar una por favor y después otra vez, porque esto hay que ir despacio. La justicia de Dios, no la justicia de la ley de Dios, la justicia de Dios por medio de Cristo, que son cosas diferentes. Si tú hablas por la ley, hay dos cosas, ira y justicia. Entonces, tú mereces la ira de Dios, ¿verdad? El pecador merece la ira de Dios. Y el que hace lo bueno merece la justicia de Dios, ¿verdad? Lo justo, la bendición de Dios. Ahí estamos fritos, no entramos ninguno de nosotros en eso. Pero, ¿qué pasa? Y por eso quiero ir despacio con ustedes. Cristo es acepto por Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Cristo es aceptado por Dios. La justicia de Cristo. Cristo es aceptado por Dios. Cristo es mi justicia como creyente. Escuchen bien. Cristo es aceptado. Cristo es mi justicia. Su persona es mi justicia. En Cristo soy acepto por Dios. ¿Entiendes cómo es? ¿Verdad? Somos salvos por medio de la fe en Cristo. Yo voy a escribir algo, a veces escribo las cosas, no sé dónde las pongo, pero la ira que merecemos la llevó Cristo. Por eso nosotros somos Cristo nuestra justicia y podemos ser salvos. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Un injusto puede entrar en la presencia de Dios?
¿Sin justicia puedes entrar en la presencia de Dios? Entramos en la presencia de Dios por la justicia de Cristo. Cristo es mi justicia. No me puedo presentar delante de Dios argumentando por mí mismo, por lo que soy yo, por lo que le alcancé. No, Cristo es mi justicia. Entro en la presencia de Dios por Cristo. Sin Cristo no puedo entrar en la presencia de Dios. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por el mundo como un barco sin timón, como dice la canción. Literalmente. ¿Dónde queda el orgullo del hombre? ¿Dónde la jactancia, como dice aquí? ¿Quién se puede jactar delante de Dios? Esto está buenísimo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, justamente, ¿a quiénes llegaba más el mensaje? A los últimos en la clase social. A las rameras, a los ladrones, a los estafadores, a los pecadores más visibles, más notorios. Porque, claro, se sentían así, sentían que eran pecadores, lo reconocían. Los que se creían buenos, los religiosos, chocaba mucho. Hay que reconocerse como esto. A la persona religiosa le cuesta tremendamente reconocerse pecadora. La religión no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Solo Cristo salva. Todas las religiones quieren mejorar al hombre, o las religiones quieren mejorar al hombre, los musulmanes también. Y hacen rezo y rezo, pero no mejoran, el hombre no mejora nada por la religión. Ninguna religión salva. Qué lástima. Juan Pablo, el Papa este que hay ahora, Juan Pablo, ¿no? Sí. Dice, Francisco, me equivoqué, Juan Pablo se murió. Estoy como fundido de Papa. Francisco dice que todas las religiones son buenas, todas llevan al cielo. No, es un error satánico, eso es satánico, demoníaco. Está mal. La religión evangélica no lleva al cielo. Cristo lleva al cielo. No precisas afiliarte a una religión. Precisas a Cristo en tu vida, que es el único que te justifica delante de Dios. Precisas a la persona de Cristo. La fe en la persona de Cristo. Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El hombre es salvo, como dice más adelante, por gracia, ¿verdad? El hombre es salvo por gracia. No por la fe. Es salvo por la gracia, ¿verdad? La fe es el medio por el cual la gracia de Dios llega a nuestra vida. ¿Me van siguiendo? No es la fe no es la causa, sino el medio. ¿Me explico, no? Hay una traducción posible, dice, esto de ser salvos por gracia mediante la fe no es de ustedes, sino un regalo de Dios. Esto de ser salvos mediante la fe no es de ustedes, sino un regalo de Dios. Está diciendo, esto de ser salvos mediante la fe es un regalo de Dios. También la fe es un regalo de Dios. La fe no es una obra de Dios. Todo el que es salvo sabe que todo en su vida es obra de Dios, también la fe. No teman decirlo, es así. Nada es obra tuya. Todo es obra de Dios. ¿Verdad? Y bueno, ¿por quién murió Cristo? Es una cosa interesante de ver, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto. Cristo murió por todos. Hay que enfatizar esto, ¿no? Dice, porque está en 2 Corintios, capítulo 5. Porque el amor de Cristo nos contriñe, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos contriñe, pensando que si uno murió por todos, todos murieron, y por todos murió. Y por todos murió. Ahí vamos a ir despacio con esto, ¿no? Cristo murió por todos los pecadores. Por todos.
Dice en muchas partes esto, ¿no? Dice también que Él es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entendamos, por eso podemos predicar nosotros con autoridad. Cristo murió por todos los pecadores, por ti también, por aquel también, por mí también, por todos los pecadores. Cristo tiene potencialmente, puede salvar a todos los pecadores. Tiene el poder, la potencia para salvar a todos los pecadores. Pero ¿a quién salva? Al que cree, ¿verdad? Por eso dice, esa gracia se recibe por la fe. Voy a esperar un poquito más para que tengamos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado, etcétera, 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 etcétera. Acá hay varios términos interesantes. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero antes un término. Dice, porque no hay diferencia, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Esto quiero también ver. El hombre, Dios, ¿dónde iguala a los hombres? Los iguala en la perdición. Todos pecaron. La igualdad está en que cuando estás perdido en la oscuridad, ahí está, somos todos igualitos ahí. Somos todos iguales. Todos. El último orejón del tarro, el que está preso en la cárcel por delitos tremendos, el que hizo cualquier cosa, y tú también, ahí estamos, el ser humano es igualado en la condición de perdido. Ahí se iguala al hombre. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay diferencia. ¿Cómo que no hay diferencia? Pero me va a comparar a mí con aquel, y con aquel otro, y con aquel otro, porque uno tiende a pensar así. Querido, todos somos pecadores. Muchos primeros serán postreros, y muchos postreros serán primeros. Porque el que se cree bueno en algún sentido, el que cree que es mejor que los demás, está perdido como el otro y no se da cuenta. Y como no se da cuenta, no cree en Cristo. Son verdades tremendas, ¿no? O sea, ahí sí que, ¿dónde no hay Dios? Vamos a usar una palabra que no me gusta usar por el concepto, por el contexto, por el peso, el uso que tiene actualmente. Dios no discrimina. No, Dios no discrimina porque todos están perdidos. Cuando estás ahí tirado en la oscuridad, ahí estamos todos igualitos. Pero ¿cómo yo voy a estar junto con los que están todos perdidos? ¿Verdad? Todos perdidos. Y a veces uno condena a otras personas y si no eres creyente, el que no es cristiano, el que no cree en Jesucristo, el que no tiene fe en su sangre, como dice aquí, va a estar junto con ese que critica. Y capaz que el que critica se salva, si cree. Y tú vas al lugar que mereces. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir yo estuve mirando, a ver si copié algunas cosas de la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios que vivifica, que da vida a las personas. La gloria de Dios que ilumina a las personas. La gloria de Dios que bendice a las personas. De eso estamos destituidos. De esa gloria. En realidad, Dios está siempre en todas partes. Pero la gloria de Dios no está con el que no cree. No está con el que está en pecado. Está lejos de la gloria de Dios. El que no cree no tiene esa presencia vivificadora de Dios. El hombre en su pecado está lejos de la bendición de Dios. Está lejos de la luz de Dios. Está en las tinieblas. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados.
gratuitamente por su gracia. Quiere decir que el que cree recibe la gracia de Dios. ¿Qué pasa con él? Es declarado justo, ¿verdad? Así como en Adán todos pecamos y heredamos el pecado, el que cree en Cristo recibe, se le imputa, recibe la justicia de Dios. Es declarado justo, ¿se entiende, no? Cristo es la justicia, no nosotros. Cristo es nuestra justicia. Cuando crees, eres justificado. El creyente es declarado justo. Cuando a Roberto Cardoso pasó la presencia del Señor hace unos días, el lunes. No, 2 o 3 días. Él no está en la presencia de Dios por lo que él era. Él está en la presencia de Dios porque creyó en Jesucristo en un tiempo, a su tiempo, o a tiempo. Entonces, él es acepto y es justificado, entra en la presencia de Dios por la justicia de Cristo, es acepto. El creyente tiene la justicia de Dios que lo viste, que lo llena y es agradable a Dios en Cristo. ¿Se entiende esto? ¿Verdad? Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Hebreos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si hay alguna duda, una consulta, una intervención, no hay problema. Dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia. La gracia es una manifestación del amor de Dios. La gracia es una manifestación del amor de Dios. Y como escuché hace muchos años, la gracia es que Dios se inclina hacia el hombre, se inclina desde su grandeza, de su trono, hacia nosotros, inmundos pecadores. Disculpe que hable así. Perversos pecadores. Se inclina Dios hacia nosotros. O como también se escribe, la gracia de Dios es el amor en descenso, amor que desciende hacia nosotros para salvarnos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Eso se recibe por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es aceptar lo que Dios dice. Eso es la fe. Lo que Dios dice a mí y lo que dice. Aceptar lo que Dios dice. La fe nos lleva a una vida de confianza. No es lo mismo. Porque la fe es que aceptas lo que Dios hizo. La confianza te lleva a vivir esperando lo que Dios dice. Que son cosas que se mezclan, ¿sí? Dios te salva para vivir una vida confiada en Dios en el futuro. Hay que aceptar lo que Dios dice. No es una obra. No hay que cambiar. Para salvarse no hay que cambiar, y lo digo con todas las letras. Porque si no predicas mal, ¿qué vas a cambiar? ¿Qué vas a cambiar? Estás tirado en el pozo, perdido. Tienes que aceptar lo que Dios hizo, lo que Dios dice. Te salva gratuitamente, sin obras, sin obras. Después Dios te cambia. Por supuesto que Dios te cambia. Vas a vivir una vida de continuo cambio para su gloria. Pero tirado, lo aceptas. No tengo más. Puse la justicia de Dios mediante la fe abre las puertas a la gracia de Dios. Cristo es acepto por Dios, Cristo es mi justicia, en Cristo soy acepto por Dios. Por gracia soy salvo a medio de la fe, y esto no es mío,
sino que es un don de Dios. Y la fe también es un don de Dios. Repito, eso es un don de Dios. Los que somos creyentes, cuando pensamos en ese tiempo que nos convertimos, lo único que podíamos hacer era creer, ¿verdad? Y uno acepta la verdad de Dios y la sangre de Cristo, el poder, de distintas maneras según hasta su personalidad. Algún hermano me decía, no, dice, porque yo escuchaba el Evangelio y un día cayó un rayo y me asusté y me arrodillé al lado de mi cama y oré. No podía hacer otra cosa que eso, porque Dios lo llevó a expresar su fe de esa manera. Les confieso, yo nunca fui muy emocional, ya les he contado otras veces. Me di cuenta que estaba perdido, hasta me puse triste por eso, y de repente, si crees en Cristo, tus pecados son perdonados. Fui perdonado porque creí. Y cada uno podrá decir cómo creyó. Es por la fe. Aceptaste lo que Dios, la verdad de Dios, lo que Dios dice, y eso te ha salvado, si has creído. Si no has creído, no tienes salvación, ¿verdad? Y dice, aquí y voy a terminar con este último versículo, 25. Aquí en Dios, Jesucristo Jesús, tenemos redención, o sea, la redención es que Dios nos libera del pecado, nos salva. Los seres humanos, aunque nos creamos libres, somos esclavos del pecado. Eso que somos, no nos podemos librar de lo que somos, que sepulcro abierto en mi garganta, que no soy justo, que mis pies corren a derramar sangre, todo lo que dice. No puedo derramar, soy esclavo, el ser humano es un esclavo. Y el único que libera es Jesucristo, es el Redentor. Él pagó con su sangre para liberarte, para sacarte, para librarte del pecado. No para dejarte en el pecado, para librarte. Por eso la vida es diferente después. Por supuesto que vas a pelear por el pecado toda la vida, pero te libera, te rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas del pecado. Podemos predicar esa verdad. Tenemos que creerlo nosotros para nosotros y tenemos que predicar esa verdad, que Cristo libera del pecado, redime. Si Cristo no te redime nadie. Cristo te libera realmente. Tu testimonio, el que ha creído, el que es creyente, tiene testimonio en sí mismo de que Cristo lo ha liberado, lo ha redimido. Por supuesto que vendría todos los días, pero te sacó, mi hijo, te sacó, ya no tiene la cadena. A veces coqueteas, a veces juegas con lo que no tienes que jugar, pero rompió las cadenas, te sacó. Dice, Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios está airado todos los días contra el pecador. Eso se expresaba en la ley, en el tabernáculo y en el lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio, estaba un baúl, ¿verdad? Con dos querubines que miraban y custodiaban la santidad de Dios. Pero adentro de ese lugar, de ese cajón, por decirlo así, estaban las tablas de la ley. Las tablas de la ley que te condenan, ¿verdad? Y los querubines, en forma figurada, custodiaban que nadie tocara esas tablas de la ley que te condenan, ¿verdad? Y ahí se derramaba la sangre y tal. Dice, Cristo, y entonces, claro, Dios miraba y estaba airado contra el pecador. Trayéndolo a nosotros sin entrar mucho en explicaciones del Antiguo Testamento. Dios estaba enojado con nosotros, justamente enojado por lo que somos, como expresamos, por lo que dice en los versículos anteriores. Y Cristo, al derramar su sangre, cambió su enojo en bendición. Dios no está enojado con el hombre. Ahora, Dios puede perdonar al hombre. ¿Me explico? Porque Cristo llevó tu pecado y mi pecado. Entonces, hace que Dios pueda ser favorable, que pueda ser propicio. ¿Qué quiere decir propicio, no? Vino cuando dice que los vientos te sean propicios, que los vientos te sean propicios, le dicen a los que vagan, a los que navegaban, le decían. Dios es propicio hacia ti,
te muestra su favor, pecador, porque Cristo murió por ti. ¿Cómo haces tuyo eso que Cristo hizo en la cruz? Creyendo en Cristo, aceptando lo que Dios hizo. Aceptando la verdad de Dios, que Cristo justifica al que cree en Él. ¿Me explico? ¿Se entiende? Les pido, lean esto, piensen en esto. Y les pido que el próximo viernes sigan leyendo los versículos que siguen. Tienen mucha riqueza. Yo realmente, como decían algunos comentaristas, que un comentarista sobre todo decía que este pasaje es como si fuera el centro de Romanos y de toda, dice que toda la Biblia, no sé, porque nos explica verdades que están a lo largo de toda la Escritura de una forma muy importante, muy especial, ¿verdad? El mensaje de todo lo que hablamos, tiene un nombre, se llama Jesucristo. A Jesucristo tú necesitas. No piensas en el que predica, no piensas en nada más. Piensa que tú necesitas a Jesucristo en tu vida. A Él lo precisas. Él te salva. Con Él tienes todo lo que tienes que tener. Sobre todo la paz con Dios.